Muy bien, abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 7. Vamos a meditar en este pasaje. El tema le puse el soldado, el atleta y el agricultor. Y hay una enseñanza que nosotros tenemos aquí, que el apóstol Pablo nos ha dado y que vamos nosotros a tratar de comprender el día de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 4 al 7 dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador que trabaja debe ser el primero en participar de los frutos. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. En este pasaje, en esta sección que hemos leído, nos damos cuenta que el apóstol Pablo le revela 3 oficios. Y al final, en el versículo 7, le dice: si entiendes estos 3 oficios, lo entenderás todo. Es lo que dice el versículo 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo y tengas entendimiento en todo. Entonces, en estos 3 oficios entendemos que hay una verdad que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, que nosotros tenemos que entender para poder tener entendimiento en la vida y en todo lo que hacemos prácticamente. Entonces, lo primero que vamos a ver es el soldado, es la primera mención que el apóstol Pablo hace. Versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Bueno, en los tiempos de Pablo, la forma de reclutar a un soldado no era tanto que tú te alistaras al ejército, sino que un comandante buscaba a sus soldados. Él iba, veía alguna cualidad y lo reclutaba. Era diferente a como se pudiera manejar el día de hoy. Por eso Pablo dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, porque trata de agradar al que lo reclutó. Esa era la forma en cómo se reclutaba soldados en ese tiempo. Pablo revela que el único interés de un soldado era servir, agradando o quedar bien con el que lo había reclutado. En otras palabras, nuestro texto demanda que nosotros tengamos una visión clara, un objetivo claro de la razón por la cual Dios nos ha llamado. La Biblia nos llama también soldados. No somos soldados, no somos guerrilleros, no somos soldados del ejército, pero habla de una milicia espiritual, porque nuestra lucha es contra demonios. Dice Pablo en Efesios 6, versículos 10 en adelante, nos habla de portar la armadura espiritual, porque nosotros tenemos lucha contra demonios. Y esto es algo que debemos de tener muy claro, hermanos. Nuestra lucha, bueno, vaya ahí Efesios 6, 10, ya saben, no mandé este texto, pero bueno, ya sé que los de multimedia son re buenos. Efesios capítulo 6, versículo 10, me interesa que lo observe. En el versículo 12, bueno, Pablo habla de la lucha espiritual que tenemos. Habla de versículo 11, debemos ponernos la armadura espiritual. Y versículo 12, observe: no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, a veces creemos que nuestro conflicto es con las personas. Aquí es donde está nuestro sentido de milicia, o el concepto de soldados que debemos de tener. Nuestra lucha no es con la gente. Tu lucha no es con las personas que te tratan mal. Tu lucha no es meramente con la familia porque tienen mal concepto, se portan mal o etcétera. Tu lucha no es en el trabajo porque te tienen envidia. Tu lucha es contra demonios que tratan de oponerse a tu vida espiritual. El diablo nos desvirtúa o nos aparta del objetivo cuando nosotros dejamos de mirar el concepto espiritual
y empezamos a enfocarnos en las personas con las cuales tenemos conflicto. Esto es muy común. El diablo siempre nos desvía a través de personas con las cuales tenemos conflictos. Y entonces Pablo dice: no te equivoques, tu lucha no es con carne y sangre, tu lucha no es con las personas con las que tú pudieras tener un conflicto. Tu lucha es contra demonios que pueden utilizar personas, que pueden utilizar circunstancias, entre los cuales tú tienes que lidiar con los demonios, no con las personas. Nos enojamos contra las personas, lo cual está equivocado. Por eso la Biblia nos demanda perdonar. Claro que hay gente que nos va a fallar, no hay gente perfecta, no somos perfectos, vamos a fallar, y a veces nosotros lo tomamos muy personal. La familia se divide porque tomamos los conceptos muy personales. Es un problema espiritual que el diablo usa, o mueve circunstancias, o usa los defectos de carácter, o usa nuestros problemas para traer conflictos entre nosotros. Y entonces Pablo dice: tú eres un soldado, y como soldado enfócate en el objetivo. El objetivo es agradar al que te reclutó. Ese es el objetivo. Tu objetivo es agradar al que te llamó. Y por lo tanto tu lucha como buen soldado de Jesucristo tiene que estar enfocada en el llamado que Dios tiene sobre tu vida. Pero cuando tenemos conflictos con la gente, es fácil perder la visión que tenemos hacia Dios. Cuando hay conflictos con la gente, nos separamos, nos apartamos, nos enojamos y le damos lugar al diablo, perdiendo el objetivo por el cual Dios nos ha llamado. Tu conflicto no es con la gente, entonces. Tu conflicto son con los demonios que pueden usar circunstancias. Todos podemos caer en esta situación. El diablo es muy astuto. Tú puedes hacer algo con buena intención y el diablo lo puede usar para malinterpretarlo, y aquello que hiciste con buena intención, la otra persona te lo toma mal, se enoja contigo. Tu intención fue buena, pero el otro está enojado porque el diablo movió cosas. Y las cosas, como las mueve el diablo, principalmente comienzan en la mente. Usted habla una cosa, usted comenta una cosa o hace algo con buena intención, y el diablo le llena la mente a la otra persona, y la otra persona lo interpreta o lo ve de otra manera y se enoja contigo, y tú dices: pero ¿por qué te enojas? Mi intención no fue mala, mi intención fue ayudar. Y entonces Pablo dice: no pierdas el objetivo. Tu objetivo es: agrada al que te llamó. No te enojes con la gente como soldado, porque tu lucha no es con la gente. Y hermanos, conflictos vamos a tener de todo tipo y en todas partes, y en la iglesia más. En la iglesia vamos a tener más problemas, en la iglesia vamos a tener más conflictos, en la iglesia vamos a tener más malos entendidos en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos llenos de defectos, estamos llenos de problemas que tenemos que ir trabajando, y que si nosotros no entendemos esto, pues nos enojamos con la gente. Y al enojarnos con la gente, ya no vengo a gusto a la iglesia, o me aparto de la iglesia, pierdo la coinonía, pierdo la comunión, me enojo con los hermanos, nada más porque he perdido el objetivo en donde tengo que estar enfocado. Mi objetivo, o nuestro objetivo, es agradar a Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo en la segunda carta, en el versículo que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 4, Pablo le está diciendo a Timoteo que no pierde el objetivo por el cual fue llamado. Esto puede implicar que podríamos involucrarnos en cosas que nos aparten del objetivo por el cual Dios nos llamó. Ahora, cada uno de nosotros tiene un objetivo por el cual Dios te creó. Tú no estás de casualidad, tú no tienes una vida casual, o no deberías de tenerla. Tú tienes un objetivo. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios te llamó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? ¿Cuál es ese objetivo? Entonces, enfocándonos en el objetivo por el cual Dios me ha llamado, ahora lo que Pablo dice es: no pierdas el objetivo. En primer lugar, repito, perdemos el objetivo por los malos entendidos o por los problemas que tenemos con la gente. Ese es el primer punto.
O sea, la razón principal por la cual pudiéramos perder el objetivo de servir a Dios es el conflicto con la gente. Ese es el primer objetivo. Conflictos en la iglesia, conflictos en el trabajo, conflictos en la familia, conflictos en todas partes. Y repito, como estamos involucrados en la iglesia, donde más conflictos vamos a tener va a ser dentro de la iglesia, conflictos. Entonces el Señor nos dice, o Pablo nos dice, no pierdas tu objetivo por causa de los conflictos. Me voy de la iglesia, ¿ok? Si Dios te dice que te vayas de la iglesia, está bien. Si Dios te movió de la iglesia, está bien. Pero si te vas por conflictos, está mal. Perdiste el objetivo, perdiste la razón. Me voy de mi extramuros. ¿Por qué? Por conflictos. Porque aquí me tratan mal. Porque aquí no me pelan, aquí no me saludan. Bueno, te estás yendo por la razón equivocada. Te estás yendo por conflictos. Ya no voy a servir en la iglesia. ¿Por qué? Por conflictos. ¿Sabe que muchos ministerios se pierden por conflictos con la gente? Dejamos de servir por conflictos con la gente. Dejamos de ir a la iglesia por conflictos con la gente. Dejamos de hacer esto o aquello por conflictos con la gente. Entonces estamos perdiendo el objetivo. Mire, Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Esta carta se llama Cartas Pastorales. Pablo le está dando instrucciones a un pastor. Timoteo era un joven pastor. Por lo que podemos entender, Timoteo era un joven tímido. Y en la segunda carta, el contexto histórico parece ser, o el contexto que estaba viviendo Timoteo, parece ser primero que la timidez de Timoteo estaba afectando su forma de llevar la iglesia, porque era un hombre tímido, había decidido aislarse. Segundo, es muy probable que Timoteo estaba recibiendo muchas críticas de parte de la gente y de la misma iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. Entonces es muy probable que Timoteo, por causa de su juventud, estaba siendo criticado por los hermanos de la iglesia, y como era tímido, decidía aislarse. Y el otro problema que tenía, enfermedades frecuentes. Tanto que Pablo le dice, por causa de tus frecuentes enfermedades, toma vino. Yo creo que para emborracharse un poquito y olvidar las broncas. No era por eso. Pero el punto es que Pablo le dice a Timoteo, porque el vino ayuda al estómago, ¿sabe usted eso? Ayuda a las enfermedades estomacales. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te aísles. No pierdas el objetivo por el cual tú fuiste llamado. Fuiste llamado a pastorear. No dejes que nada te aparte del objetivo por el cual Dios te llamó. Ahora, esto lo podemos aplicar. Tú puedes decir, yo no soy pastor, ok, pero tienes una función en la iglesia, tienes un llamado. Entonces la pregunta es, ¿qué está apartándote del llamado o del objetivo por el cual Dios te creó? Es la gente. El primer obstáculo que vamos a tener es la gente. Te van a criticar, te van a decir, un chorro de cosas que van a salir. Y sin embargo, tú no debes perder el objetivo. No pierdas el objetivo. Tu objetivo es agradar al que te llamó. Si te vas de la iglesia porque Dios te sacó de la iglesia, está bien. Pero si te vas de la iglesia porque tienes conflictos, está mal. Si te vas de la iglesia porque, bueno, hay muchas razones, hermanos, podríamos hacer una lista muy larga de la gente que se va por conflictos en la iglesia. Si dejas de servir por conflictos con la gente, está equivocado. Entonces Pablo estaba atacando en Timoteo una conducta inapropiada. Timoteo no es la forma o no es la conducta correcta. Estás dejando de servir o de funcionar correctamente por los conflictos con la gente. Bueno, todo lo que había. Aparte de eso, pues los cristianos estaban siendo perseguidos también. Era otra razón probable por la cual Timoteo estaba mejor escondiéndose. Por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo, haz obra de evangelista, porque ya por las persecuciones Timoteo había dejado de evangelizar. Entonces había un temor también probable y había
perdido el objetivo. Pablo le dice a Timoteo: no te aísles por causa de los conflictos con la gente. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que enfocar es: debemos ser soldados. ¿Qué significa eso? Tienes que agradar al que te reclutó. ¿Qué va a impedir que agrades al que te reclutó? La gente. Conflictos con la gente. Pero tu conflicto no es con la gente. Tu conflicto son con demonios que mueven cosas, que llenan ideas, que hacen que se malinterprete lo que tú hiciste de buena intención. Ahora, yo sé que hay gente que a pulso se gana que te caiga mal, ¿eh? Sé que hay gente que se lo gana de todo corazón, ¿verdad? Aún así, no pierdas el objetivo. Tienes que enfocarte en lo que es correcto y tu función es agradar al que te llamó. Esa es la función del soldado, agradar al que le llamó. Pasamos al segundo oficio que Pablo relata, segunda de Timoteo, el versículo 2, pero ahora el versículo 5. El verso 5 dice: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta, fíjese que aquí Pablo se está refiriendo a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, como usted sabe, existen desde antaño, desde el Imperio griego. Pablo está hablando de los Juegos Olímpicos. En ese tiempo, un atleta tenía que prepararse 10 meses antes de los Juegos Olímpicos. Para poder calificar a los Juegos Olímpicos, debía de presentar el registro de que se había preparado por 10 meses. Si no se preparaba por 10 meses, no lo aceptaban en los Juegos Olímpicos. Entonces, había reglas que debían de seguir los atletas. Vaya a 1 Corintios 9:25. Interesante lo que señala aquí Pablo, porque dice el verso 25: y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, el que lucha, dice Pablo, el que compite, sobre todo estaban las luchas grecorromanas, que era también lo interesante en los Juegos Olímpicos, pero Pablo dice: los que luchan tienen que llevar una dieta, se tienen que abstener de no andar comiendo aquello que solo lo engorda, pero no le alimenta los músculos o no saca los músculos. Entonces, un atleta debe de competir apegándose a las reglas. Y lo segundo que Pablo nos está resaltando aquí es: hermanos, vamos a vivir de acuerdo a las reglas. Ahora, tienes que agradar. El primer punto es: agrada al que te reclutó. Pero el segundo punto es: agrádalo de acuerdo a las reglas. Los competidores que rompían las reglas no podían participar. Entonces, tú puedes decir: yo amo a Dios y yo sirvo a Dios. Ahora, el punto es si lo estás haciendo conforme a las reglas de Dios. La gente dice que ama a Dios. Salga afuera y pregunte, y mucha gente va a decir: ¿amas a Dios? Y aunque no se congregue, puede decir: sí, yo amo a Dios. John MacArthur comentaba que en una ocasión estaba hablando con el líder de los mormones en Estados Unidos, y dice él que este líder lloraba y le decía a John MacArthur: es que yo amo a Jesucristo. Si mi grupo amara a Cristo como yo lo amo. Y dice MacArthur que él veía cómo lloraba este hombre con lágrimas genuinas. Podrías ver su sinceridad de amor a Dios, pero el problema es su doctrina. Estaba equivocada. Entonces tenemos este problema: la gente dice que ama a Dios, pero no conforme a las reglas de Dios. Hay gente que cree que... Yo conocí un pastor que antes era drogadicto, y él decía: yo cuando me drogaba sentía tan padre, me sentía tan feliz, que yo decía: pues esto lo tiene que probar la gente.
Entonces yo llevaba drogas a todos porque yo quería que experimentaran lo que yo experimento o experimentaba en ese tiempo. Ahora, era genuino, pero estaba equivocado. Entonces nosotros tenemos este asunto de decir, yo amo a Dios. Sí, pero la pregunta es si lo estás haciendo conforme a sus reglas y no conforme a las tuyas. Vengo a la iglesia cuando lo siento. No soy hipócrita. Voy cuando me nace. Ok, está bien, pero no es conforme a las reglas. Porque dígame dónde dice la Biblia, si te nace, ven a la iglesia. Si tienes ganas, ven a la iglesia. Orar es una regla. Es más, orar es un deber. Otro texto que no les di, Lucas 18:1. Esto quiero compartirlo. Lucas capítulo 18, versículo 1. El Señor Jesús dice, y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. La palabra necesario en griego es dei. Dei. Y esta palabra dei significa obligación, atado con cadenas. Bueno, tiene otros significados, pero voy a resaltar estos dos. Obligación. Entonces, Jesús les dio una parábola sobre la obligación de orar siempre. O de la esclavitud, atado con cadenas es esclavitud, de la esclavitud de orar. Y nosotros oramos si sentimos o no sentimos, ¿verdad? Nos ponemos, no tengo ganas de orar. Dios sabe, Dios mío, bendíceme. Y bendice a los demás, y bendice a la iglesia, y bendice a todo el mundo, Señor. Ya me voy, y creo que ya oré, ¿no? Pero aquí dice que es una necesidad, o es una obligación. Esa es una regla de Dios. Una regla. Entonces tú puedes decir, yo amo a Dios, pero el atleta sigue las reglas. Por eso Pablo dice, como atleta, piensa en el atleta tiene que seguir las reglas. Si tú quieres agradar al que te reclutó, hazlo conforme a las reglas de Dios. Entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿qué cristianismo estoy llevando? ¿Es un cristianismo de corazón? Ok, puede ser de corazón, pero no conforme a las reglas de Dios. Puede ser de corazón, puede ser sincero, puede ser honesto, pero no es conforme a las reglas de Dios. Entonces aquí estamos hablando de disciplina espiritual. Aquí estamos hablando de doctrina. Está bien que ames a Dios, está bien que desees de Dios, pero el punto es que debes seguirlo conforme a las reglas de Dios. Llegó en algún tiempo vi el caso en una iglesia donde llegó un hombre que tenía muchas mujeres. Cuando llegó a la iglesia le dijeron, ¿sabes qué? Pues te vas a tener que decidir por una. Él dijo, no me hagan esto, yo las amo a todas. Les lleno la iglesia si quieren, pero no me hagan decidir por una. Pues es que esto de poligamia no está bien. Tienes que ajustar tu vida. Bueno, el hombre no quiso. Entonces el punto es que si yo puedo creer que amo a Dios, y bueno, está bien, ¿verdad? A lo mejor soy honesto, a lo mejor soy sincero, pero ese no es el problema. El problema es si lo estás haciendo conforme a las reglas de Dios. El problema que vamos a tener, hermanos, en el cristianismo y en muchos aspectos, es pensar que importa más mi sinceridad que seguir las reglas. Pero aquí hay un problema. Por eso Pablo dice, el atleta, si no compite conforme a las reglas, es descalificado. Entonces tú puedes decir, yo amo a Dios, pero el punto es, si no lo estás haciendo conforme a las reglas de Dios, estás siendo descalificado. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, está contra mí. También dijo, ustedes me aman si hacen lo que yo les digo. Entonces las cosas son conforme a las reglas de Dios, no conforme a tus reglas.
Así que hablamos de obediencia a las reglas. En este caso hablamos de la sana doctrina, la aplicación correcta de las escrituras. Porque repito, el caso que le mencionaba, los mormones pueden decir yo amo a Dios. El problema es que tienen otro libro, que no es la Biblia, es el libro del Mormón, y ese libro está fuera de lo que dice la Biblia. Tiene cosas que la Biblia dice, pero esa no es la regla de Dios. Y el mormón puede ser honesto, puede ser sincero, o cualquier otra persona puede decir yo amo a Dios y yo lo sirvo como yo creo. O yo no soy hipócrita como aquellos que se congregan en la iglesia. El punto es las reglas. Las reglas, está bien ser sincero, pero el punto es si tu sinceridad sigue las reglas de Dios. Así que Pablo le dice a Timoteo, necesitas competir o considerar al atleta que se prepara para competir y compite conforme las reglas. Tú te puedes preparar, usted lo ha visto en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Gente que llega e incluso gana una medalla, pero de repente sale la noticia, se lo quitaron porque se drogó. No siguió las reglas, ganó, pero no conforme a las reglas. Entonces lo correcto, esto es algo que Dios va a considerar y que tenemos que pensarlo en la eternidad. En la eternidad lo que se va a considerar es si he vivido conforme a las reglas. Entonces debo agradar al que me llamó, pero también debo vivir conforme a las reglas. Ahora, también el atleta nos habla aquí de un asunto de resistencia, porque de eso se tratan las competencias. A ver, va a ganar el que resiste más por lo general. Hablamos de resistencia. Y entonces lo segundo que tenemos que aprender del atleta no es solo seguir las reglas, sino que ahora debo resistir en medio de las pruebas. Vienen pruebas a nuestra vida que nos mueven el tapete. Todos vamos a tener pruebas que nos van a hacer dudar de nuestra fe, que nos van a hacer dudar de si estoy en la iglesia correcta, que me van a hacer dudar de todo. Siempre vamos a tener pruebas. Ahora, lo que Dios demanda es resistencia en medio de las pruebas, ¿no? Repito, mucha gente se va porque no aguanta las pruebas de cualquier tipo. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la escritura, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corre con paciencia. La paciencia demanda resistencia. Usted se ha metido bajo el agua a aguantar la respiración. Yo creo que todos lo hemos hecho en alguna ocasión de nuestra vida, y si estaba con gente a competir, se llevaba los aplausos el que más aguantara la respiración bajo el agua. Resistencia. Aquí el autor de Hebreos dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Entonces, no es nada más un asunto de seguir las reglas, también es un asunto de resistencia. Y en esta resistencia, despójate del pecado que te asedia, despójate del peso que te asedia. O sea, todo aquello que te estorba para llevar tu vida cristiana, despójate de ello. Quita de tu vida todo aquello que te estorba y sé paciente para luchar, para pelear con lo que tenemos en nuestra vida cristiana. Entonces, esta carrera no es de metros planos, esta carrera es de obstáculos que tenemos que sortear. Son obstáculos que debemos que librar en nuestra vida y tenemos que hacerlo con paciencia. Así que el atleta también habla, la ilustración del atleta habla de tener resistencia. Y lo tercero que implica el atleta es abstinencia. El atleta se tiene que abstener de muchas cosas para lograr
su objetivo. Vamos al gimnasio. Mis hijos dicen que voy a jugar, ¿ya? Porque yo nada más agarro una pesita de 2 kilos y ahí me la paso. ¿Y cuál es mi interés? Pues sí, divertirme. Lo que gasto en el gym, las calorías que consumo, regreso a recuperarlas. No me gusta perder. Yo no tengo ningún interés. Mis hijos les gusta hacer pesas y a lo mejor usted los ve más robustitos, ¿verdad? Con más musculito. Y luego ellos llevan unas dietas que yo nada más digo, pobrecitos, hijos, les doy de esto. No, papá, no podemos. Qué lástima. Pero tengo un sobrino que ese sí es fisicoculturista. Ese ya está participando en eventos fisicoculturistas, ¿verdad? Y entonces de repente él lleva una dieta que come demasiado para mi gusto. Cosas y una vez que lo vi le digo, hijo, ¿por qué comes tanto? Pues es eso o llevar pastillas y todo, prefiero hacerlo natural. Digo, ok, está bien. Pero es una dieta especial. Ahora, todo se ve en el trabajo que hace, en el cuerpo, cómo lo ha desarrollado, ¿verdad? Entonces él es fisicoculturista. Él lleva una dieta especial. Si no la lleva, pues ya sale que por ahí engordó, ya sale que aunque haga ejercicio, ¿no? Entonces, un atleta, dice la Escritura, de todo se abstiene para competir. Esto es el sinónimo entonces de lo que tenemos que lograr en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana necesito abstenerme de cosas que me van a descalificar para mi ministerio, para el llamado que Dios me dio. A lo mejor para otros es lícito, a lo mejor para otros está bien, pero tal vez para mí no. Entonces, por ejemplo, si por razón de tu ministerio, es un ejemplo, tienes que dejar de ver tele, pues lo tienes que hacer, porque es el sacrificio que vas a hacer para cumplir tu ministerio. Entonces tú puedes o debes dejar de ver tele porque eso Dios te lo reveló. Ahora, si tú le dices a todos, ver tele es pecado, eso ya es legalismo. El legalismo es imponerle a la gente lo que Dios me dijo a mí. Eso es legalismo. Si Dios me dijo a mí, tienes que ayunar todos los días, bueno, yo ayuno, pero si le digo a todos, ustedes no ayunan, pecadores, eso ya es legalismo. Entonces, en el ministerio y llamado que Dios me ha dado, yo tengo que abstenerme. Ahora, está mal cuando la gente, ¿por qué ayunas? No seas exagerado, no seas legalista. La otra parte también peca cuando estorba a lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces deje a los demás que cada quien viva su locura, cada quien su religión, ¿verdad? Que cada quien viva como Dios le ha llamado a vivir. Entonces no tengo que imponerlo y no tengo que estorbarle. Si a alguien Dios le dijo, no vayas a ninguna reunión pachanguera de la iglesia, y si no va, dice, no, es que tú te cortas, tú te apartas. Espérate, si Dios lo llamó a eso, respeta lo que Dios le llamó, porque cada uno se tiene que abstener de acuerdo al propósito que Dios le llamó. Entonces, el atleta nos habla de seguir las reglas. Hablando de la luz, el atleta nos habla de resistencia y el atleta nos habla de abstinencia, de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. Pero hay que tener cuidado. Mire lo que dice 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. Dice el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Ahora, el punto de un atleta es que puedes quedar descalificado si no sigues las reglas. Competiste, estás en esta lucha cristiana, estás avanzando en este mover cristiano, pero puede llegar el momento en que seas descalificado si no sigues las reglas. Y Pablo lo dice. Pablo dice: yo por eso peleo, me abstengo, me cuido, no golpeo al aire, no hago cosas por hacerlas. Todo tiene un objetivo, todo es en base al llamado que Dios me dio. Me abstengo de muchas cosas para cumplir el llamado que Dios me dio, no sea que yo quede descalificado. Por eso es importante que tú entiendas a qué te llamó Dios. ¿Tienes un ministerio de intercesión? Cúmplelo y despójate de todo aquello que te estorbe. ¿Tienes un ministerio de evangelismo? Cúmplelo y quítate de todo aquello que te estorbe. ¿Tienes un ministerio de lo que sea? Cumple tu ministerio de acuerdo al llamado que Dios te dio y quita todo aquello, quita de tu vida todo aquello que estorbe a cumplir el ministerio que Dios te ha llamado a hacer. Esta es la enseñanza del atleta. Y luego tenemos por tercero el agricultor. La tercera mención que hace Pablo es el agricultor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en participar de los frutos. El labrador o el agricultor debe sembrar para poder disfrutar. Los agricultores nos dan la enseñanza de que primero hay que trabajar la tierra para poder sembrar y después cosechar de los frutos. El agricultor no sale al campo y avienta las semillas como se le dé la gana. Agarra a un niño y dile: echa las semillas por donde quiera. Y va el niño y hace lo que quiere, pero eso no va a dar fruto. El agricultor, si quiere frutos, debe trabajar la tierra. Trabaja la tierra, luego siembra, y después que siembra, recibe la cosecha. Ahora, la palabra clave aquí en este versículo es trabajar. La palabra clave da la idea de cansancio. Debo trabajar en el reino de Dios hasta el cansancio. La palabra entonces implica una labor ardua, porque eso revela el campo. Mire, el agricultor no vivía como puede vivir un asalariado. Un asalariado recibe su pago diario o a la quincena o mensual. El agricultor no. El agricultor recibe salario después de la cosecha, cuando vende la cosecha. Pero para que tenga cosecha, primero tiene que sembrar. El agricultor no recibe por sembrar. El agricultor recibe cuando salen los frutos y entonces vende. Entonces aquí se nos habla de un esfuerzo fatigoso y constante del labrador para lograr la mayor cosecha posible. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo que también demanda paciencia. Es otra cosa que nos revela la función del agricultor. Se necesita paciencia. Uno de los problemas que tenemos como cristianos es la falta de paciencia. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si ya le pedí no me responde? ¿Por qué si voy a la iglesia y soy fiel en mis diezmos, por qué no me escucha? Porque muchas veces tienes que ser paciente. Paciente. ¿Cuántas veces no hemos puesto el ejemplo de Abraham? A los 75 años probablemente Dios le dice a Abraham: vas a tener un hijo. Lo recibió a los 100 años, 25 años después. 25 años después. Moisés
A los 40 años él dice: ya estoy listo. Ya tengo toda la universidad, la mejor universidad de Egipto. Tengo todo para ser el libertador de Israel. Y sale Moisés disparado y lo primero que hace es matar. Tiene que huir por 40 años. A los 80 se tuvo que esperar 80 años. Cuando Dios se le revela a Moisés y le dice: ahora sí, Moisés, ya estás listo. Y Moisés: ya estoy viejo, hasta tartamudo estoy. Pues así me sirves. No necesito la carne, no necesito tu fuerza, necesito tu disposición. Y para estar dispuesto a Dios hay que ser pacientes. Y si no tenemos paciencia, no obtenemos nada. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Con fe y paciencia. Si eres impaciente, te vas a dar de muchos topes y de muchos trancazos, porque a lo mejor controlas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos con tu impaciencia. Háganse las cosas así. Pero ¿qué crees? A Dios no lo mueves. Tu impaciencia no mueve a Dios. Entonces Dios te va a dar tu estate quieto hasta que aprendas, ¿ah? Y estés flojito y cooperando. Moisés era impaciente. Parece ser que quizá parte del temperamento que había en Moisés, bueno, es un poco dudoso. Pero bueno, el punto es que él era impaciente. En muchos sentidos era impaciente. Entonces llega el momento en que esa impaciencia lo llevó a matar. Y entonces tuvo que esperar hasta que Dios lo llamó. Así es la paciencia. El agricultor nos da la enseñanza de la práctica de la paciencia. El labrador, cuando siembra, no tiene certeza del futuro. O sea, no sabe cuánto va a cosechar. Depende del clima. Bueno, el día de hoy hay muchas técnicas, pero depende del clima, depende de muchos factores. Entonces el agricultor no sabe cómo va a estar la temporada. Y entonces, dependiendo de la temporada, habrá una buena cosecha o habrá una mala cosecha. Pero el agricultor debe entender que si no siembra, no hay fruto. Y en segundo lugar, el fruto depende de los tiempos. En un momento dado, depende de Dios el fruto. Pero no hay fruto si no sembramos. Tú quieres que por una oración ya Dios te conteste, cuando no tienes vida de oración. ¿Cuántos saben que una cosa es una oración y otra cosa es una vida de oración? La gente que tiene una vida de oración, pues ya tiene una siembra, que aquel que nada más tiene una oración. Ay, Dios mío, ahora sí tengo problemas. Mira, escúchame, Señor, escúchame, y de veras que me pongo a orar. Y mira, a veces Dios por misericordia te puede contestar. Pero nosotros somos tan mañosos que dijimos: ya me la sé, nomás con que le ruegue a Dios a la mera hora y Dios me va a responder, ¿verdad? Pues resulta que a la siguiente no funciona así. Confundimos a veces la misericordia con el deber. Tenemos que sembrar entonces y tener paciencia y esperar el momento en que Dios mande el fruto. El agricultor no tiene certeza del futuro, no sabe exactamente cuánto va a venir. Pero el agricultor, si quiere ver fruto, tiene que sembrar, tiene que hacerlo todos los días, tiene que estar sembrando. Eclesiastés todavía dice: siembra en la mañana y siembra al mediodía, porque tú no sabes cuál de las dos cosechas va a dar fruto. Entonces debe de ser paciente. Estaba leyendo el testimonio de un americano que fue a China y por 4 años pedía a Dios: Señor, dame almas. Y por 4 años no había ganado ni una sola persona en 4 años, ni una sola. Lo deportaron 2 veces de China, se enfermó gravemente 2 veces en 4 años. Un fruto que aparentemente no había fruto. 4 años. Al 6º año de no haber ganado a nadie, no tenía ni un solo miembro. Al 6º año, eso sí, no dejaba de orar,
no dejaba de evangelizar, todos los días clamando, todos los días evangelizando. Al 6.º año tiene una impresión donde Dios le dice: te voy a dar almas, vas a sembrar una iglesia. 6.º año. En el 6.º año no pasó nada, pero él tenía una convicción, Dios le había revelado algo. Al 7.º año, 60 familias de una tribu vinieron con él y le dijeron: queremos que nos hables de Jesucristo, porque todos hemos soñado, nos llamó la atención esto, todos hemos soñado con un tal Jesús, y todos hemos oído lo mismo: hay un Jesús que nos ama, y no sabemos quién es ese Jesús, pero a ti te hemos visto que andas hablando de Jesús, entonces lo soñamos, háblanos de él. En un día, esas 60 familias eran 600 personas en total. En un día tuvo una membresía de 600 miembros. Esto motivó tanto su fe que para el 2008 él tenía una iglesia de 250,000 miembros, después de tener 6 años de no tener ni una sola alma. Pero había una particularidad: paciencia, perseverancia, fe. No puedes recibir algo nomás porque le echaste una oradita y como no recibiste, no, esto no funciona. Hay gente así que le gusta lo rápido y cree que con una oradita ya se arregló todo. Así no trabaja Dios. Tienes que aprender del agricultor. Tienes que ser paciente y perseverante y esperar en Dios hasta que llegue el fruto. Estoy viniendo a la iglesia y quiero que mi familia cambie. ¿Después de cuántos años que la has regado? ¿Y porque crees que vienes un año a la iglesia, ya debería mi familia haber cambiado? No manches. Así no es. Así no es. Debe de haber fruto, debe de haber perseverancia, debe de haber siembra hasta que llegue el momento de que haya fruto. Mire, en el campo hay elementos que dan fruto en unos meses. Hay otros que tardan años. Una vez fui a tomar un seminario en Guadalajara y la verdad no me acuerdo qué aprendí. Lo único que me acuerdo es que el pistache, para dar fruto, una vez que se siembra, puede tardar hasta 50 años. Es lo único que me acuerdo. Entonces, imagínese, por eso el pistache es tan caro. ¿Usted quiere vender pistaches? Prepárese para vivir 50 años. Entonces hay cosas que van a tardar, hay cosas que no. Pero la enseñanza del labrador es que debes de ser paciente y esperar con paciencia la cosecha, pero ser perseverante o sembrar. Si no siembras, no hay fruto. Y a veces funcionamos así como cristianos. Somos muy místicos, creemos en la magia. No, ya le eché una oradita, hasta me eché un ayuno y no pasa nada. Pues sí, porque eso no es siembra. Tienes que aprender del agricultor. Tienes que sembrar, tienes que abrir, tienes que ser perseverante y paciente hasta que llegue el fruto. El fruto vendrá tarde o temprano. Si te tienes que esperar 25 años como Abraham, pues aguántate. 40, mejor dicho, 80 años como Moisés, aguántate. Dios te va a dar vida. Pero en todo ese tiempo tienes que ser paciente hasta que Dios dé fruto. Entonces, lo que aprendemos termina con esto. Eso sí, hay que dejar algo en claro. A veces el agricultor puede perderlo todo, pero el cristiano tiene una promesa. Vaya al Salmo 126, versículos 5 al 6. Dice la Escritura: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. O sea, el cristiano que trabaja no tiene pérdidas. Tarde o temprano
habrá fruto. ¿Sabe que un avivamiento comienza, en la historia de los avivamientos de la iglesia, comienza con 2 o 3 personas que se aguantaron orando y clamando por un avivamiento para su iglesia? Los avivamientos no lo logran las multitudes. Los avivamientos lo logran un puñado de gente que es perseverante en medio de la nada. Aquí no hay nada. ¿Qué haces aquí? Tanto tiempo que estás invirtiendo y nada. Cuando yo luego oigo eso, digo, es gente que no sabe sembrar. ¿Sabe? Esta iglesia comenzó con 12 personas. Hoy hay un titipuchal, bueno, no tan titipuchal, pero bueno, es algo, ¿no? Pero aquí se van a quedar o van a seguir creciendo. Pues debería seguir creciendo, ¿ah? Pero va a crecer nomás porque vienen. No, hay que sembrar. Se siembra en oración, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Un grupo de gente puede lograr grandes resultados, pero debe de llenar requisitos, los requisitos del agricultor. Sembrar con paciencia y aguantar el tiempo que sea necesario hasta que dé fruto. Entonces, bueno, termina Pablo diciendo esto, 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 7. Conocí una iglesia muy grande, donde, bueno, esa iglesia tiene años. Hoy esta iglesia pues, tendrá unos 1500 miembros, si no me equivoco. Pero cuando llegó esta iglesia, yo la conocí desde que yo era chamaco, desde que yo tenía 16 años. Todavía me veo joven, ¿verdad? Casi igualito. Entonces, me acuerdo que esta iglesia tuvo muchos pastores. Y lo más que llegó a crecer fue a 70 miembros. Hasta que llegó el pastor actual y la hizo crecer. 1500 miembros, creo que eso es lo que tiene. Es una iglesia grande, es un movimiento grande. Pero me dio tristeza que este pastor dijo, esta iglesia cuenta desde que yo llegué, antes no. Y una vez le dije, oye, ¿y qué haces? Tu iglesia es grande porque hubo viejitas que estuvieron orando porque la iglesia creciera. Hubo un grupo de gente que oró por esta iglesia. No puedes echar a la basura lo que esas personas. Tu iglesia es grande porque hubo quien sembró. Tú viniste a cosechar. No, dice él, eso no cuenta. Cuenta desde que yo soy el pastor. Y eso es una visión de no entender que unos siembran y otros cosechan. No, respetar el tiempo de vida, porque respetar la siembra es importante. A veces pensamos que una iglesia grande se hizo de la noche a la mañana. No, es un tiempo de siembra donde hubo muchos años que no pasó nada, pero había gente fiel orando y sembrando y siendo paciente hasta que dio el fruto que tenía que dar. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Termina Pablo diciendo así: considera lo que digo, pues estas 3 cosas, y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. Considera estas 3 cosas y tendrás entendimiento en todo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Un soldado. ¿Qué hace el soldado? Debe ganarse la aprobación del que lo reclutó. Ese es tu objetivo, agradarlo a él, no a la gente. Ni tampoco esperes que la gente te agrade a ti o que te caiga bien. No nos movemos, o no deberíamos movernos por la gente. Nos movemos por agradarlo a él. Segundo, considera al atleta. ¿Qué hace el atleta? Un atleta diligente recibe el premio. Entonces el atleta habla de seguir las reglas. El atleta habla de persistencia. El atleta habla de lidiar los obstáculos. Sé paciente hasta conseguir la victoria. Esta carrera, hermanos, no se acaba hasta que muramos.
hasta que muramos. Jesús dijo: hazte tesoros en el cielo. Y a veces nosotros no entendemos eso. Pero mire, el día de hoy está, bueno, a lo mejor porque ya me estoy haciendo más viejito, ¿va? Pero está el asunto de la jubilación. La gente se jubila por lo que trabajó, y en base a lo que trabajó y ganó va a recibir una pensión. De eso va a vivir su vejez. Entonces un día me cayó el 20 y dije: bueno, si el Señor nos dice hazte tesoros en el cielo, la pregunta es: cuando te jubiles de esta vida, o sea, cuando te mueras, ¿de qué vas a vivir en el cielo? Por eso el Señor dice: hazte tesoros en el cielo. Entonces, así como trabajas para tener una buena pensión, pues así trabaja para tener una buena pensión celestial. Eso implica ya eres salvo. Pero el Señor habla de galardones. Eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Cómo vas a vivir en el cielo? ¿Con lujos? ¿O con, pues bueno, con el bienestar? ¿Cómo vas a vivir en el cielo? Por eso el Señor dice: hazte tesoros aquí en la tierra. Lo que haces para el Señor, todo lo bueno que hagas para el Señor y en el Espíritu, te será recompensado en el cielo. Eso es lo que habla de un atleta. Y lo último es el labrador. El labrador nos habla de arduo trabajo. Siembras, sé paciente, habrá cosecha. Soldado, atleta, labrador. Estos tres oficios, no sé si está bien llamarlo oficios, pero nos revelan que el punto del éxito, en cualquiera que usted lo vea, se consigue con disciplina, trabajo duro y decisión firme. Disciplina, ¿está usted disciplinado en términos espirituales? Trabaja duro para el Señor, tiene una decisión firme en el Señor. Entonces, esto es lo que nos será recompensado y bendecido, no solo en esta vida, también en la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Cierre sus ojos. Aleluya. Y dígale al Señor, no sé qué tanto es aquello que Dios le haya mostrado, que Dios le haya revelado, pero hoy dile al Señor: gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como ese soldado. Hay un objetivo por el cual tú nos has creado. Y quizá hemos perdido el objetivo por causa de la gente, por las circunstancias tal vez, o porque nos hemos involucrado en negocios que nos han apartado del objetivo. No es malo, tal vez, es lícito, pero simplemente nos ha apartado del objetivo. Y nuestro objetivo es agradarte a ti. Así que dile al Señor: yo quiero ser un soldado que te agrade, Señor. Si hay algo que te ha apartado del objetivo, pídele perdón al Señor y hoy empieza a ponerlo delante de Dios. Hoy empieza a decirle al Señor: yo quiero servirte, Señor. Quiero cumplir mi objetivo. Quiero cumplir mi llamado. Tal vez no es un llamado a tiempo completo, pero todos hemos sido llamados para servirle de una forma u otra. Así que dile al Señor: quiero cumplir mi llamado. Pídele perdón a Dios si ha sido gente
la causa por la cual has dejado de servir o de buscarlo o de agradarlo. Si te han lastimado, mismos líderes de la iglesia te han lastimado y ese ha sido el motivo que has dejado de servir. Puedes decir: no me he alejado de Dios. Ese no es el punto. El punto es si te has alejado del objetivo de cumplir el llamado de Dios sobre tu vida. Y si te has alejado, hoy Dios te está diciendo: retómalo, vuelve al camino, vuelve al servicio, vuelve a lo que Dios te ha llamado. También podemos considerar al atleta. ¿Estás siguiendo las reglas o son tus reglas? ¿Qué es lo que estás siguiendo? ¿Sus reglas o tus reglas? ¿Qué tan paciente estás siendo? Porque esta es una carrera de resistencia. ¿Qué tanto estás lidiando los obstáculos? Quizá te has desanimado y todo eso es necesario decirle al Señor: perdóname, mi Dios. Hoy quiero retomar las reglas. O tal vez que en el área de agricultor, ¿qué tan impaciente eres porque no ves fruto? Te has desesperado, pero no has llevado una disciplina. Así que dile al Señor: ayúdame, mi Dios, ayúdame en tu nombre a llevar esta disciplina que te agrade, que te exalte. Una disciplina que vea frutos, que tal vez tengo que esperar. Y mi siembra tal vez parece que no da nada, pero seré paciente hasta que llegue el fruto. No dejaré de sembrar, no dejaré de trabajar en lo que me has llamado para ver fruto. Aleluya. Tu familia, estás orando por tu familia, y te puedo decir de parte del Señor que verás a tu familia venir a los pies del Señor, que verás tu familia restaurada. Pero tienes que ser como el agricultor, paciente, sembrando. Ser como el soldado, no pierdas el objetivo que Dios te ha llamado. Ser como el atleta, seguir las reglas de Dios, no las reglas del hombre. Tómanos, Señor.